Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de los culebrones más intensos y hablados en el mundo de las telenovelas turcas, la supuesta guerra total entre Kerem, Hande y Kane. ¿Qué pasó realmente entre estas tres figuras que ha generado tanto revuelo? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las especulaciones y lo que se dice que ocurrió tras bambalinas. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y resúmenes de tus series y dramas favoritos. No querrás quedarte fuera de esta conversación. La pregunta que resuena en los foros y redes sociales es clara: ¿fue Kerem el punto de conflicto entre Hande y Kane, o viceversa? La verdad es que, como suele ocurrir en estas historias, la realidad a menudo es más compleja de lo que parece y está rodeada de rumores, interpretaciones y, por supuesto, mucho drama, tanto dentro como fuera de la pantalla. Para entender esta supuesta guerra total, debemos retroceder un poco y situarnos en el contexto de las producciones en las que estos actores han coincidido. La primera conexión que salta a la vista es la relación profesional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkapm, una telenovela que conquistó corazones a nivel internacional y que, como era de esperar, generó una química innegable entre sus protagonistas. Esta química traspasó la pantalla, dando lugar a una relación sentimental que mantuvo a los fans al borde de sus asientos. Durante el tiempo que estuvieron juntos, tanto dentro como fuera de las cámaras de los paparazzi y los medios de comunicación turcos estuvieron constantemente siguiéndolos, analizando cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Cualquier pequeña discrepancia, cualquier ausencia en un evento, se magnificaría y se convertiría en objeto de debate. Ahora, ¿dónde entra Kane? Kane Topçu es otro actor turco con quien, hasta donde sabemos por los medios, Kerem y Hande han tenido interacciones profesionales, aunque no necesariamente protagonizando juntos una misma pareja romántica en una serie de la misma magnitud que Kerem y Hande en Sen Kalkapm. Sin embargo, el rumor de conflicto a menudo surge cuando hay una conexión, aunque sea indirecta, o cuando las agendas, los círculos sociales o incluso las aspiraciones profesionales se cruzan de manera que pueda interpretarse como una competencia o una rivalidad. Las especulaciones sobre la guerra total suelen originarse de varias fuentes. Por un lado, están los rumores lanzados por revistas de entretenimiento, blogs y programas de chismes que buscan contenido sensacionalista. Estos a menudo basan sus historias en fuentes anónimas, declaraciones ambiguas o simplemente en la interpretación libre de hechos. Por otro lado, están los fans. Los fans de las telenovelas turcas son conocidos por su pasión y dedicación, y a menudo forman bandos, defendiendo a sus actores favoritos y analizando cada detalle de sus vidas. Cuando hay una ruptura o una tensión percibida, los fans pueden volverse muy activos, buscando explicaciones y, a veces, creando sus propias narrativas. En el caso específico de Kerem, Hande y Kane, los rumores de conflicto podrían haber surgido de varias maneras. Quizás Kane tuvo alguna interacción profesional con Hande en un momento en que su relación con Kerem ya estaba pasando por dificultades, o viceversa. O tal vez simplemente sus círculos sociales se cruzaron en algún evento y los medios, ávidos de una historia, interpretaron una interacción normal como una señal de tensión. A veces la simple coincidencia de estar en el mismo lugar y momento puede ser suficiente para desatar una tormenta de rumores. Un punto crucial a considerar es la naturaleza de la industria del entretenimiento. Es un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, y donde las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden ser fluidas y complejas. Los actores trabajan juntos en proyectos, a menudo pasan largas horas en sets de filmación, y es natural que se formen amistades, rivalidades o incluso tensiones. Sin embargo, estas tensiones no siempre se traducen en una guerra total, en el sentido dramático que el término sugiere. Los rumores sobre una guerra total a menudo se intensifican cuando hay una separación, como ocurrió entre Kerem y Hande. Después de su ruptura, los medios y los fans buscaron explicaciones, y cualquier figura masculina que apareciera en la órbita de Hande, o viceversa, podría ser objeto de escrutinio. Si Kane tuvo alguna conexión profesional o social con Hande después de su separación de Kerem, es muy probable que los rumores de una disputa entre los tres se intensificaran. Los medios podrían haber sugerido que Kerem estaba celoso, o que Hande estaba tratando de reemplazar a Kerem, o que Kane estaba aprovechando la situación.
Todas estas son narrativas que, aunque carezcan de fundamento sólido, son muy atractivas para el público. Es importante recordar que, en ausencia de declaraciones oficiales y contundentes por parte de los involucrados, todo lo que rodea a estas supuestas guerras son, en gran medida, especulaciones. Los actores turcos, como muchos en la industria, suelen ser bastante reservados sobre sus vidas personales, y cuando algo se hace público, es porque ellos mismos han decidido compartirlo o porque ha sido captado por la prensa indiscreta. Podríamos incluso plantearnos la hipótesis de que la guerra total sea una invención de la prensa o de los fans. A veces, para mantener el interés en ciertos actores o en ciertas producciones, se crean narrativas de conflicto que generan debate y mantienen a la audiencia conectada. Los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos son un imán para la atención, y añadir a Kane a la ecuación podría ser una forma de crear un triángulo dramático que alimente la conversación. Otro aspecto a considerar es cómo se comunican los actores en redes sociales. Un me gusta omitido, un comentario ignorado, o un unfollow pueden ser interpretados como señales de desaprobación o conflicto. En el mundo de las redes sociales, donde cada acción es analizada, es muy fácil que un malentendido o una simple omisión se convierta en una prueba irrefutable de una disputa. Hasta ahora, no hemos visto ninguna evidencia concreta, ninguna declaración directa de Kerem, Hande o Kane que confirme la existencia de una guerra total entre ellos. Lo que sí hemos visto son muchos titulares, muchas especulaciones y un sinfín de comentarios de fans debatiendo sobre la posible veracidad de estos rumores. En resumen, la supuesta guerra total entre Kerem, Hande y Kane parece ser, en gran medida, una construcción mediática y de fans. La conexión inicial entre Kerem y Hande, su posterior separación, y la posible interacción de Kane con cualquiera de ellos en algún momento, han sido suficientes para alimentar una narrativa de conflicto que, aunque intrigante, carece de pruebas sólidas. La industria del entretenimiento turco es un caldo de cultivo para los rumores, y los nombres de estos actores son lo suficientemente populares como para generar un interés masivo, incluso a través de historias de disputas no confirmadas. Por lo tanto, lo que realmente pasó es que, muy probablemente, no hubo una guerra total en el sentido literal de la palabra. Lo que sí existió fue una intensa atención mediática y de los fans sobre las relaciones de estos actores, lo que llevó a interpretaciones, especulaciones y la creación de narrativas de conflicto. La verdad es que a menudo, lo que se percibe como una guerra, no es más que la compleja intersección de vidas públicas y privadas en el ojo de una prensa y un público muy curiosos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante supuesta guerra total. Espero que hayan disfrutado desgranando los detalles y las especulaciones con nosotros. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de una guerra? ¿O consideran que es solo parte del circo mediático? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, siempre leo todo y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.